Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Agradecido a Dios siempre por permitirnos reunirnos nuevamente a través de este medio y deseando que se encuentren bien de salud. Hoy día les comento que vamos a seguir hablando de estas ideologías actuales que tienen el único propósito que tienen es de apartarnos de Dios, apartarnos de nuestras creencias. Hoy día hablaremos del laicismo y de la ideología de género. No sin antes, vamos a dirigirnos a Dios y vamos a meditar la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Nos ponemos en la actitud de oración, invocamos a la Santísima Trinidad y al Espíritu Santo para que nos ilumine y toque nuestra mente, nuestro corazón, para acoger su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, esta lectura del apóstol Santiago nos hace reflexionar sobre la coherencia que debe haber entre nuestra fe y nuestras obras, ¿no? Dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. No basta con oír la palabra de Dios, sino que hay que hacerla nuestra, hay que asumirla, hay que aceptarla, hay que acoger la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida diaria, pues de lo contrario nos engañaríamos, dice, a nosotros mismos, ya que el que escucha la palabra y no la practica es como aquel que ve una imagen, su imagen en el espejo, perdón, y luego apenas se va, se olvida de cómo era esa imagen. Sin embargo, todo lo contrario es aquel que fija su atención en la ley perfecta de la libertad, ¿no?, de los hijos de Dios, y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como alguien que cumple, ¿verdad? Pero un cumplimiento activo. Este será dichoso al practicarlo, porque encontramos la felicidad, ¿no?, haciendo la voluntad de Dios. Bien, después de haber reflexionado esta lectura, vamos hoy día a hablar, les decía, de estas ideologías actuales que la única intención que tienen es separarnos de Dios, ¿no? Separar nuestra vida cotidiana de Dios. Entonces aquí vamos a ver a continuación un video, ¿okay?, que nos habla sobre el hombre sabio y el hombre necio. Presta mucha atención a este video porque es muy interesante sobre qué cimientos construyen su casa estos dos personajes. El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó, sobre la roca sólida quedó, y la casa no cayó. Qué lindo, ¿verdad?, que la casa no se cayó. Pero vamos a ver qué le pasó al hombre necio. Pongan mucha atención. El hombre necio su casa construyó, sobre la arena floja la dejó, sobre la arena floja la dejó, y la lluvia comenzó. Vinieron lluvias, el río se desbordó. Vinieron lluvias, el río
lástima que se cayó la casa, ¿verdad? Yo no quiero ser un hombre necio, porque cuando yo haga mi casa, yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré Mi casa en el Señor. pues la roca es el Señor. Si ruge tempestad, Jesús es roca mía. En el vendaval, Jesús es mi sostén. Parece naufragar mi alma en alta mar. Jesús mi Salvador es mi guía. Te seguiré, Te seguiré, te seguiré, Señor. Te alabaré, te alabaré, Señor. Y contaré tu grande amor, que solo en Cristo hay salvación. Bien, vamos ahora a responder estas preguntas, ¿no?, de la canción. Hemos escuchado y observado este video que nos habla sobre la actitud de dos hombres, ¿no? Uno, el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, y el hombre necio que construye su casa sobre la arena. Entonces aquí cabe preguntarse, ¿no?, ¿cuál es la mejor actitud que debemos imitar nosotros después de haber visto lo que sucede, ¿no? La casa del hombre sabio no se cayó. Sin embargo, la casa del hombre necio se cayó porque no tenía buenos cimientos. Es lo que pasa con nuestra vida, ¿no? En nuestra vida a veces no le ponemos buenos cimientos, ¿no? Es lo que pasa con nuestra fe. Muchas veces nuestra fe no tiene estos cimientos fuertes que ante la lluvia, ante la tempestad, ante el vendaval, pues muchas veces ocurre el naufragio, ocurre que todo se viene abajo, se derrumba. Por eso estas preguntas, para que tú puedas reflexionar, analizar un poco qué tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Este video. ¿Sobre qué construyó su casa el hombre sabio? ¿Qué le pasó al hombre necio al construir su casa sobre arena? ¿Sobre quién debemos construir nuestra casa? ¿Quién representa la roca en la que nosotros debemos construir nuestra vida? Porque la casa representa la vida, nuestra, nuestra fe. ¿Qué representa la tempestad? ¿Qué representa el vendaval y el naufragio en nuestra vida? ¿No? Es un poco verlo así como los problemas, las dificultades, ¿no? Nuestras preocupaciones, nuestras carencias, todo eso representa esta tempestad, este vendaval o este naufragio, ¿no? A veces pensamos que todo se nos acaba, que estamos solos, sin embargo no es así. ¿Okay? Bien, a continuación entonces vamos a ver cuál es nuestro propósito de hoy. El propósito de hoy es que demuestres con convicción tu fe, ¿no es cierto? Es importante que nosotros estemos seguros de lo que creemos. Por eso dice que demuestres con convicción, o sea, estés convencido de lo que tú crees. En un diálogo crítico entre cultura y ciencia frente a las ideologías actuales como el laicismo y la ideología de género y otras manifestaciones religiosas y espirituales que hay, ¿no?, hoy en día. Ese es nuestro propósito. En una palabra, que tú estés firme en tu fe, en lo que tú crees, que nadie te convenza de lo contrario. ¿Ok? Bien, entonces, para ello vamos a iluminar esta sesión con el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 19. Así que vamos a prestar atención a lo que dice entonces este Evangelio. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos.
Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Entonces, si analizamos un poco esta lectura del Evangelio según San Mateo, nos habla que debemos tener cuidado con los falsos profetas, ¿no? Que se nos presentan disfrazados prácticamente, ¿no? Como ovejas, cuando por dentro en realidad son lobos feroces. ¿Cómo los vamos a reconocer a estos falsos profetas? Por sus frutos, por lo que ellos hacen. Y es que aquí va la comparación muy interesante, ¿no? La comparación es que un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos, dice, se corta y se echa al fuego. Son las palabras que Jesús siempre decía, ¿no? Bien, entonces vamos a responder a estas preguntas, ¿no? Del texto que acabamos de analizar. ¿Cómo se presentan los falsos profetas? ¿Cómo reconoceremos a los falsos profetas? ¿Qué se hace con todo árbol que no da buenos frutos? Bien, a continuación entonces vamos a ver un video que nos va a explicar un tanto lo que es la ideología de género. Presta mucha atención, ¿no? Presta mucha atención a lo que se dice acá. Tienes que discernir, tienes que distinguir cuál es la posición que nosotros debemos tomar en favor de la familia, porque lo que esta ideología de género pretende, en el fondo, es atacar a la familia, es destruir la familia que Dios desde un principio creó. Cuando Dios creó al hombre, ¿no? Basado en el Génesis, creó al hombre, al varón y a la mujer, ¿verdad? Para que formen ellos una familia. Ese es el verdadero género que existe, el único, varón y mujer. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces vamos a ver con mucha atención lo que este video nos habla sobre la ideología de género. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo les obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y las familias, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 mamás y 2 papás. La escuela debe, según algunos, eliminar la diferencia entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir y a contar en las escuelas. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura.
Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Bien, entonces aquí hay algo importante que destacar, ¿no? De esta ideología que habla de algunos, ¿no? Habla de algunos que equivocadamente piensan que los niños no son diferentes, que los niños y las niñas son iguales. Y no es así. Desde la misma naturaleza, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los creó varón y mujer. No creó dos varones, no creó dos mujeres, no creó varón y mujer. Entonces, frente a esto, algunos piensan equivocadamente que los niños han sido obligados desde sus familias, desde la escuela, desde la sociedad, han sido obligados a ser niños o a ser niñas. Y eso no es así, es propio de la naturaleza humana, es propio de la naturaleza que Dios nos ha dado. El varón como varón y la mujer como mujer, ¿verdad? En todo esto, según lo que acabamos de escuchar, en vez de resolver para ellos ese problema, pues han creado otro, ¿no? El de la identidad. Entonces el niño pierde su identidad, la niña pierde su identidad y ya no sabe qué es, si es niño o es niña. Siendo niña no sabe si es niña o niño, y eso es algo realmente muy preocupante. Es por eso que al final termina diciendo pues que las escuelas no son para eso, las escuelas es para que el niño aprenda, para que aprenda a tener un juicio crítico, ¿no? Para que aprenda a pensar, ¿cierto? Para que aprenda de la cultura, no para esto. La escuela no se ha hecho para eso. El único propósito de esta ideología, como les decía, era destruir la familia, ¿no? Destruir el vínculo familiar, porque hay intereses de por medio. Bien, entonces vas a responder estas preguntas. ¿Por qué creen algunos equivocadamente que los niños no son diferentes? Los niños y las niñas no son diferentes, ¿no? Y que piensan que son iguales y que deben hacer lo mismo. ¿Qué problema ha generado esto? De creer esto, ¿no? De que los niños no son diferentes, son iguales. O pretenden creer que los niños y las niñas son iguales. ¿Cómo creen resolver este problema? ¿No? Confundiéndolo todo, ¿no? Para ellos, ¿cuál es la mejor forma para que los niños y las niñas dejen de ser niños y niñas? ¿No? ¿Y qué otro problema se genera con todo esto? Habíamos hablado de la identidad, ¿no? El niño y la niña se desorienta, pierde su identidad. ¿Y a qué deben ir a la escuela en realidad los niños y las niñas? ¿No? ¿A qué cosa deben ir? Bien, eso lo vas a responder en tu cuaderno. Bien, entonces pasamos ahora a una definición de la otra ideología, que es el laicismo. Es la otra ideología que también está en boga hoy en día y que también pretende pues separar a Dios de la vida del hombre. Dice que el laicismo, vamos a poner un poquito por acá, el laicismo sano, hay un laicismo sano, propugna la separación entre la iglesia y el Estado. O sea, la iglesia y Estado deben estar separados, ¿no? Y un poco que la iglesia también ve ese sentido, ¿no? La iglesia no debe estar metida en la política. El laicismo radical, por otro lado, es contrario al derecho a la libertad religiosa. O sea, ya es más radical, por eso, ¿no? Por eso se le llama laicismo radical. Es contrario al derecho de la libertad religiosa. Bien, entonces, por un lado vamos a definir lo que es el laicismo sano y el laicismo radical. El laicismo sano, por un lado, se entiende como la separación entre el Estado y la Iglesia o confesión religiosa. En virtud de este laicismo, el Estado no debe inmiscuirse en la organización ni en la doctrina de las confesiones religiosas. El Estado no tiene nada que ver con la religión ni en su organización. Estamos por ahí de acuerdo, ¿no? Sin embargo, el laicismo radical es entendido por otros como una ausencia de relaciones. O sea, no debe haber ningún tipo de relación. En virtud de este concepto de laicismo, el Estado debe ignorar a todas las confesiones religiosas. ¿Quiénes propugnan
o quienes propugnan este concepto de laicismo radical defienden que se debe prohibir que el Estado mantenga relaciones con la Iglesia u otra organización religiosa. Y esto por una parte es un error grande, ¿no? Y aquí les doy ejemplos de cómo la Iglesia debe mantener esa relación, porque dice, según este concepto de laicismo, no puede haber capillas o capellanes en los hospitales, ¿no? O cuarteles o prisiones, ¿no? En los cuarteles o en las prisiones, ni debe haber colaboración entre las autoridades religiosas y estatales. Esta actitud supone una discriminación, ¿no? Bien, entonces aquí está bien claro, más claro con estos ejemplos, ¿no? De cómo se quiere eh, separar la participación de la Iglesia dentro del Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que es el laicismo. Ustedes se imaginan un moribundo, una persona, un familiar tuyo que esté en el hospital a punto de dejarnos, que no reciba los sacramentos y que no se vaya en paz. Entonces es importante, ¿no? Pues eso es lo que quiere el Estado. Quiere quitar a Dios de la vida del hombre. Y eso pues es para no estar de acuerdo, ¿ok? Bien, entonces vamos ahora a lo siguiente, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora, tienes que responder estas preguntas. ¿En qué se diferencia el laicismo sano del laicismo radical? ¿Qué es lo que no debe hacer el Estado según el laicismo sano? ¿Cómo es entendido el laicismo radical y qué debe hacer el Estado? Y por último, ¿qué es lo que defiende el laicismo radical? Bien, pasamos entonces a el compromiso. ¿Cuál es tu compromiso de hoy? Te vas a comprometer a tu preparación personal en la fe. Es importante que nosotros nos preparemos, ¿no? Que vayamos, o mejor dicho, que escuchemos, ¿no? A nuestra iglesia a la que pertenecemos, a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, que te comprometas a tu preparación personal en la fe para no dejarte influir por las ideologías contemporáneas contrarias al cristianismo y cómo combatir con ellas, ¿no? Vas a proponer medios concretos. O sea, ¿cuál va a ser tu compromiso? Yo me comprometo a prepararme personalmente en mi fe para no dejarme influir por las ideologías contemporáneas y lo voy a hacer, ¿no? Y lo voy a combatir, ¿no? Por ejemplo, escuchando misa o yendo a mi iglesia, escuchar las enseñanzas de mi iglesia, leyendo la palabra de Dios, orando para que Dios me dé la fortaleza y me haga, ¿no? Fuerte ante la prueba, etcétera, 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 ¿no? Ese es tu compromiso que lo vas a escribir en tu cuaderno. Bien, a continuación entonces vamos con las preguntas de la metacognición. ¿Qué aprendí hoy? ¿No? Hoy hemos hablado sobre estas ideologías actuales, ¿no? Referentes a la ideología de género y al laicismo. ¿Para qué me sirve conocer estas ideologías actuales? Para saber pues que en el mundo están inmersas, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta, y que por ahí nos van convenciendo de dejar a Dios a un lado. ¿Cómo puedo demostrar mi fe con convicción? Esa es una respuesta ya personal, ¿no? ¿Cómo puedo demostrar que creo? ¿Cómo puedo demostrar que estoy convencido de mi fe? ¿No? Entonces eso ya es personal. Bien, y en la última parte, que es la celebración, vas a preparar un ambiente de oración, donde vas a presentar espontáneamente algunas peticiones personales por la situación en la que estamos viviendo. La situación realmente se está volviendo un poco más crítica que al principio de esta pandemia. Todo por la irresponsabilidad de muchos, ¿no? Por eso debemos cuidarnos, cuidar nuestra vida, la vida que Dios nos ha dado. Si cuidamos nuestra vida, estamos también cuidando y protegiendo la vida de nuestra familia, sobre todo de aquellas personas que son más vulnerables a este virus. Y luego de hacer mi petición personal, voy a leer mi compromiso, vas a leer tu compromiso, y terminas la oración pidiendo la intercesión de la Virgen María, rezando un Ave María, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, eso lo vas a hacer tú, ¿ok? Bien, entonces vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias
por habernos permitido reunirnos este día. Te damos gracias por cuidarnos, por protegernos, por proteger a nuestra familia. Te pedimos, Señor, te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, que termine, Señor, esta pandemia. Tú tienes el poder, tú tienes la gloria, tú, Señor, lo puedes hacer. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de aquellos que están por este mal camino, que están pecando, Señor. Tócales el corazón para que se conviertan. Es tiempo de conversión. Por eso te pedimos la fortaleza, Señor, para mirar nuestro interior, para mirar nuestros pecados, para reconocerlos y pedirte perdón. Todo esto lo hacemos a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga y te proteja.